tenía mucha bronca de, de haberme dado cuenta que perdimos la batalla. Y para mí, en ese momento, los ingleses eran mis enemigos y no sentía, sentía mucha bronca. Estaba prisionero, pero no, así todo, la mayoría no estaba entregado. Nosotros entramos a Puerto Argentino sin saber que la plaza había rendido. Entramos por la tarde y la plaza había rendido a la mañana, o sea, todavía seguíamos con las ganas de seguir combatiendo cuando ya todo estaba terminado. Eso es una situación, es un shock importante, ¿no? Es sentirse de golpe abatido y diciendo, che, a mí me queda resto, ¿qué pasa? Nos queda resto, porque tenía mi fracción entera. Yo había perdido, tuve una sola baja en ese repliegue. Nos hicieron rendir demasiado temprano, que el batallón podía haber seguido un poquito más. Y gracias a Dios no fue así, ¿no? Porque por ahí los números que te contaba hoy de las bajas hubieran sido otros. Por suerte había gente más grande que yo que tomó la decisión correcta en el momento correcto. Que no era un teniente el que decidía, sino era otra persona con más años de experiencia, ¿no? Y fue un poco ambiguo. Mi sensación cuando me entero de que todo había terminado fue muy rara porque no esperábamos un desenlace tan rápido y mucho menos de esa naturaleza. O sea, nosotros queríamos otro final para la Guerra de Malvinas. Ya teníamos otra cosa en mente, otro objetivo nosotros. Y tampoco nos imaginábamos ese desenlace. Entonces, la primera sensación que recuerdo ahora fue una impotencia muy grande y una bronca muy grande. O sea, tener en cuenta que para este tipo de situaciones uno dejó en el camino montones de cosas, montones de experiencias que vivieron, amigos heridos, amigos que ya no están, que quedaron en Malvinas. Y lo vimos que llegó el teniente coronel Zaineldin con un grupo de oficiales de Fuerza Aérea y de ingleses. Y realmente ya nos habían avisado a nosotros de que estaba la rendición. Y bueno, realmente a mí no sé, yo creo que a todos, ¿no? Pero yo cuento lo que a mí me pasó, me puse muy mal. La verdad que lloré como nunca, pues, no sé, es una sensación impresionante. Lo que se me crucé en ese momento estaba la bandera argentina puesta en el puesto sanitario nuestro. Fui y saqué la bandera, saqué el cuchillo que tenía, hice un hueco y bueno, quedó enterrada la bandera y el cuchillo ahí en Malvinas. Fue difícil. Cuando llegamos a Puerto Argentino, después de cruzar la barrera de fuego británica y llegamos a las primeras casas, yo estaba con 12 o 13 hombres nomás de mi sección. Y yo ignoraba quiénes estaban vivos, sabía de algunos pocos que habían muerto y mi primer sentimiento fue de fracaso. Me sentía muy mal. Serían las 11:30, 12 del mediodía. Y le comenté a uno de soldados, que era el soldado del pelotón comando de compañía, Brito, alias el Loco Brito, le comenté eso, que al final me había preparado para la guerra durante 4 años para conducir una fracción en combate y había fracasado rotundamente, que evidentemente el error había sido mío. Y ese era mi sentimiento. El Loco Brito me acuerdo que se rió, me palmeó la espalda y justo en ese momento le pidió a otro soldado que nos sacara una foto con su cámara de fotos. Y yo conservo esa foto porque es el testimonio. Yo, con mi cara seria y cansada, sintiéndome un fracasado, apenas se produjo el alto del fuego, fue una sensación rara de pasar de todos los sonidos de la guerra posibles al silencio absoluto. Además del silencio absoluto, ninguno de nosotros hablaba por esa sensación de haber perdido la guerra. Yo recuerdo que miré el Monte de Dos Hermanas y el Tambledon antes de que nos fuéramos hacia el sector del aeropuerto y sentí una tremenda nostalgia, no solo porque sabía que en esos sectores había soldados míos caídos, yo no sabía cuántos, sino porque yo sentía que esa era mi casa. Yo durante 3 meses había tomado esas islas como mi lugar.
Tan es así que cuando volví de Malvinas me pasó lo contrario. Me costaba dormir en mi cama y en mi cuarto porque no era mi posición en la guerra. Y recuerdo que las primeras noches inclusive no podía dormir en la cama y me acostaba en el piso, porque mi casa había quedado lejos, había quedado a varios miles de kilómetros. Realmente fue un momento de mucha congoja, mucha decepción, hasta de angustia, te diría. Particularmente me golpeó mucho, porque no estaba preparado para una rendición. Uno está preparado para dar la vida por la patria, y uno estaba preparado para eso, hasta las últimas consecuencias. Yo era la más chica, que tenía 23 años, así que para mí estar rodeada de hombres mucho más grandes que yo, todos llorando y con un sentimiento de no haber podido hacer más, es una cosa muy fuerte de ver. Y a lo largo de los años uno más lo piensa y es un momento fuerte. Y ver esa noche que ya habían ordenado la retirada y ver a lo largo, desde el puente de mandos, nosotras subíamos para ver, porque a pesar de que el buque no entra en Puerto Argentino porque es tan grande el calado, estábamos muy cerca y veíamos cómo de los montes bajaban los soldados y dejaban el armamento ya para la rendición. Al día siguiente del 14, el día 15, que estábamos en una cueva, en un búnker, cuando empezó la madrugada de esa noche, se había terminado el 14 de junio, el día 15 era mi cumpleaños, y me acuerdo que yo en ese momento no entendía por qué no podía doblar mis rodillas, recién ahí reaccioné un poco, y era porque las tenía hinchadas de los golpes y de los cambios de posición que había hecho, no las podía doblar. Recién ahí me percaté de todas las partes del cuerpo que me dolían, y se acercó el soldado Minuti con un par de soldados más a desearme feliz cumpleaños, porque era mi cumpleaños. Y recuerdo claramente ese final de la guerra porque lloré amargamente. Lloré por los caídos, por los prisioneros, por mi sensación de derrota, por sentir que les había fallado de alguna manera a mis soldados, que tanto los había arengado en la guerra. O sea, yo no estaba al tanto de, por ejemplo, de que había una orden de que la gente no saliera a las calles. Lo que sí que cuando nosotros caminamos, no recuerdo bien por ahí la distancia en este momento, pero caminamos bastante por el centro de Puerto Madryn ahí, y toda la gente en la calle, absolutamente todo el pueblo estaba en la calle, y obviamente nos vivaban, nos felicitaban. Yo no voy a olvidarme nunca, en el traslado de los camiones, yo quedo pegado a la puerta de acceso, digamos, a la cabina de atrás, digamos, del camión, y cuando estábamos pasando con los camiones, un muchacho me acerca a un bebé, me lo alza en brazo y dice: mi hijo te lo agradece. En Buenos Aires nos subieron unos camiones y llegamos a Campo de Mayo, a la Escuela de Suboficiales. En la Escuela de Suboficiales todavía no sé por qué, mientras nos desplazábamos, estuvimos 2 o 3 días hasta que nos permitieron salir para tomar contacto con nuestras familias. Creo que en particular con nosotros, con los oficiales, no sé si con los comandos, pero no, había de otras unidades. Nos desplazábamos a comer a lo que era el quincho del club de oficiales con personal armado alrededor. No sé si eran soldados o aspirantes de la escuela, pero iban armados con fusil, como encuadrando al grupo. Por eso siempre digo irónicamente que fui prisionero de la propia tropa, ¿no? Una vez que estuvimos en la Escuela General Lemos, nos afeitaron, nos dieron ropa nueva, nos dieron de comer, nos engordaron un poquito, y a partir de allí dijimos: bueno, ya llevamos un día, ya vamos por el segundo día, queremos salir, queremos llamar a nuestra familia. No podíamos llamar, no podíamos salir. Ahí nos dimos cuenta de que desde que bajamos del buque británico hasta ese momento nosotros éramos prisioneros de los mismos argentinos. Ahí me sentí más prisionero que los 7 días que estuve con los británicos. Y en la base, bueno, ahí fue todo un misterio, no nos dejaban hablar con nadie, prácticamente, nos aislaron, nos recibieron, nos trataron también bien, pero en este sentido que nos acotaron toda la libertad y las posibilidades de hablar y manifestación, ¿no? Si bien estábamos tranquilos, hubo una inspección sanitaria para saber en qué estado estamos,
y nos costó un poco llegar al domicilio, no fue fácil. Hubo que pelear, luchar, para tener la posibilidad de, por lo menos que nuestras familias supiesen de nuestro arribo ahí, ¿no? Aproximadamente donde estábamos formados, a unos 200 metros o menos, quizás 100 metros, había uno de estos tejidos olímpicos, ¿no?, que son tradicionales en Campo de Mayo, y detrás de este tejido estaba todo el público que había ido a entrar en contacto con los excombatientes. Y yo a esta distancia veía a mi viejo, mi padre, que caminaba atrás de este alambrado, ¿no? Y yo decía, imposible que sea él, porque y aunque sea divino, puede saber que yo estoy acá. Entonces lo miré más de una vez y bueno, era él, pero no quería ilusionarme, ¿no? Entonces cuando se termina esta formación, nos dividen, el soldado que tenían visita nos llevan a un sector y el que no tenía visita a otro. Y bueno, me llaman a mí por abecedario, uno de los primeros que llaman al sector de la gente que tenía visita. Pero no podía convencerme que era él, llegué a creer que era un tío mío que vivía en Capital, que era él posiblemente la visita que yo tenía. Entonces cuando nos llevan a esta especie de una compañía, un salón donde íbamos a recibir la visita, eso sí, veo a mi tío, veo a mi padre, a mi madre y a 2 personas más de mi pueblo, ¿no?, que eran ellos la visita que tenía. No fue muy fácil, ¿no?, porque en más de una casa en esos días, como es normal que ocurra en estos casos, en muchas casas llegaron gente a dar el pésame, ¿no?, a los padres de la gente que estaba en Malvinas, padres, hermanos, familiares, digamos, porque nunca faltaba alguien que decía, murió tal persona en Malvinas y no era así, ¿no? Entonces se dio en mi caso también que habían ido a mi casa, ¿no?, a darle el pésame a mis viejos, ya contándome muerto, ¿no? Volvimos a casa y lo único que nosotros teníamos de compañía era la familia. Mi padre, mi madre que me abrazaban. Inclusive hay un tema muy importante, que sabían que yo era muerto. Entonces yo llego a la casa de mi hermana, que vivía en el pueblo, y le digo, soy yo. No puede ser si está muerto. Entonces la vecina que estaba enfrente le golpeó y dijo que me conoció mi voz y le llamó a mi hermana, acá está tu hermano. No puede ser si él murió. No, está ahí. Entonces mi cuñado tenía un camión, me llevó a mi casa y me dejó, todavía me escondió dentro del camión y se bajó él para avisarle a mi mamá, porque si yo me aparecía así se iba a desmayar o podía pasar. Entonces le dijo que yo había vuelto, que no había muerto. Y bueno, allá recién está ahí él. Y sentí el abrazo de papá y de mamá. Después de estar 2 días allí en la Lemos, nos llevaron hasta Constitución, donde agregaron 2 vagones a un tren de pasajeros, y desde allí nos condujeron a nuestra unidad de destino a Mar del Plata. Y cuando llegamos a Mar del Plata, la gente, media ciudad de Mar del Plata, estaba en la estación de trenes esperándonos, y allí no hubo forma de que nos mantuvieran prisioneros. Allí la gente se aglutinó simplemente para vernos, para tocarnos, para decirnos gracias por haber estado. Y yo pensaba, eso no me olvido nunca, que nos iba a esperar la gente, la misma gente que vimos en la plaza cuando se recuperó Malvinas, ¿no? No digo que iba a ser una fiesta, porque para nosotros era duro. Veníamos todos en silencio porque era duro traer una derrota. Y ver la bandera inglesa en Malvinas fue lo peor que me pasó. Y bueno, creo que a muchos. Pensaba en eso, en que no iban a recibir el periodismo, la gente, que iba a haber un desfile. Y que bueno, después la realidad fue otra, fue que salimos en un camión tapado, con lonas. Y bueno, sí, el recibimiento en Mercedes fue muy lindo, de la gente, de la familia. Pero fue eso nada más. Ese es mi primer recuerdo, el sentir que así como yo estaba vivo, había un montón de padres, sin importar si eran militares, civiles, que estaban pensando lo mismo, si su hijo estaría vivo. De hecho, mis propios padres se preguntaban si su hijo estaba vivo. Recuerdo el subteniente Oliver, que su padre, que era teniente coronel, ese mismo día cuando se enteró que su hijo había regresado a la guerra vivo,
de la emoción tuvo un paro cardíaco, murió ese mismo día, lo cual apenas llegamos al alojamiento lo llamaron a él y se fue a velar a su padre. Recuerdo que ese día, cuando me despedí del soldado Diciulo, que me acompañó con todo valor junto con el soldado Minuti en toda la guerra y era el radiooperador de mi equipo, le grita al padre cuando bajamos de los micros que lo esperara en la casa con milanesas y papas fritas para comer. Como su papá también le pasó lo mismo que Oliver, llegó a la casa y preparando las papas fritas, de la emoción su corazón le dijo que no y paró de latir con la tranquilidad de saber que su hijo había vuelto de la guerra vivo. Y después, bueno, el regreso a mi casa con esa sensación de que le pasó a muchos veteranos de guerra de por qué yo estoy y mis soldados no. La guerra de Malvinas fue muy dolorosa para los que nos tocó volver. Fue dolorosa la derrota y fue doloroso también la falta de reconocimiento. Acá en Buenos Aires no tuvimos el recibimiento que por ahí todos los veteranos esperábamos. O sea, cuando llegamos a Palomar, el traslado es a la escuela de suboficial del Sargento Cabral. Ahí nos tuvieron 2 días. Obviamente nos hicieron una revisión médica para mí muy por encima, o sea, nos dieron ropa nueva, nos vistieron, nos alimentaron un par de días y bueno, después nos trajeron al regimiento, hicieron el traslado al regimiento. Obviamente la llegada al regimiento también fue un caos porque el pueblo de Tablada estaba todo esperando, estaba todo en la puerta del regimiento. Y obviamente los familiares de todos los veteranos de guerra que volvíamos también. Entonces ahí también, llegar me acuerdo que fue difícil porque la gente copó todo lo que es la avenida Crovara y ya después cuando entramos al regimiento dejaron pasar a los familiares de todos los veteranos que estábamos. Nunca me voy a olvidar que el 14 de junio sabíamos que ya volvían y yo digo, qué raro que Julio no me llamó. De algún lado me tenía que haber llamado. No puede ser. No puede ser que Julio no me haya dicho, o a cualquiera darle el teléfono y decirle, por favor, llame a mis padres, díganle que estoy vivo. Me llamó la atención. Y a mi marido también. Entonces, como nosotros teníamos también el teniente de Julio, era el teniente Torres. Entonces, ¿qué hizo mi marido? Eran las 7 de la mañana, llamó a la casa del teniente Torres, que estaba la esposa, lo atendió la esposa y le dijo, yo soy el padre de Julio Rubén Cao, un soldado de su esposo. Quiero saber si tuvo bajas. Y la esposa le contestó, no le puedo decir, Cao, eso, perdóneme, pero no lo he visto a mi marido todavía para nada, no sé nada. Así que ya mi marido era como que presentía que podía haber habido bajas y quería saber, ¿viste? Y bueno, después mi yerno fue al 3 de Infantería, que estábamos cerca, habló con un oficial del 3 de Infantería y le dijo a mi yerno que Julio había caído. Nosotros nos enteramos de la muerte de Eduardo. Yo, sinceramente, yo como hermana, un año después me di cuenta que mi hermano no volvía. Recuerden que yo era chica, ya tenía 10 años. Lo que sí me acuerdo fue que avisaron que empezaron a llegar soldados de Malvinas, llegaban al regimiento 7. Todavía me hago esa pregunta y no entiendo por qué en el regimiento apagaron todas las luces, cerraron todo, apagaron, o sea, se cortó las luces de la calle, las luces de Mercurio se cortaron. Empezaron a llegar los colectivos y empezaron a llegar muchos taxis con soldados. Y ahí era, encuéntrense como puedan, ¿no? O sea, era bajar y era un mundo de gente, de madres, los gritos, son también esas cosas que uno lleva en la cabeza, los gritos desgarradores de las mamás. Mi papá me puso en sus hombros y me dijo, grita soldado Araujo, grita Araujo, grita Araujo. Yo gritaba Araujo. Lo que yo recuerdo que nos volvimos a casa y no sabíamos nada, o sea, Eduardo no aparecía. Y lo que papá le dijo a mamá, seguro que viene en otro contingente. Y así era siempre. Seguro que viene en otro contingente. El 7 de junio del 82 es cuando cae el avión de papá, ¿no? Que cae con Falconier, Lotufo, Luna y Marisa. Eran 5 en el avión. Nos manda a dormir y ella nos transmite al otro día la noticia. Sí, esto es parte de la reconstrucción. Ese día se llenó de gente la casa, pero nosotros éramos chicos. Yo tenía 7, mi hermana 5. La verdad que no entendíamos mucho qué pasaba. Y al otro día nos transmite la noticia para el nivel de la edad que teníamos
Y mi respuesta, que esto me lo cuenta mamá, yo realmente no me acuerdo, es: ¿y ahora quién nos va a hacer reír? Yo siempre supe, es como que no tengo un recuerdo de que, digamos, a partir de cuándo. Yo siempre lo supe, porque mi mamá siempre me fue contando mi historia. Pero bueno, fue una cuestión de ir completando piezas, ¿no?, para ir armando el rompecabezas que me permite conocer a mi papá. Teníamos esa incertidumbre, bueno, y esperar que él volviera. Pero era la vida que él había elegido, o sea, de eso estábamos completamente seguros. Y bueno, después sí, fue muy doloroso, por ejemplo, ya cuando sabíamos que la guerra había terminado, que empezaban a volver al continente y no teníamos noticias de él. ¿Viste? Papá desde un primer momento dijo: Roberto murió. Y yo le decía: no, papá, tenemos que esperar. Vos sabés que él es comando, a lo mejor está escondido, está en alguna posición lejos, ya va a aparecer, ya vamos a tener noticias de él. Y él me decía: no, él no se va a rendir, no se iba a rendir, me dijo, él ya murió. Y viene prefectura a mi casa para decirme que había pasado, pero yo pensando que me lo traían, que venía él, yo dije: terminó o se vinieron, no sé yo, y nada que ver. Era para avisarme que había fallecido y que le habían dado sepultura ya. Fue un desastre, para mí fue un desastre, porque veníamos de ver un amigo que lo habían operado y bueno, y esas cosas que yo dije, teníamos que ir para otro lado y no, dije: vamos a mi casa, vamos a casa, digo, después te acompaño, le digo a mi esposo: ¿para dónde vas a ir vos? Para mí me llevaba, parecía que algo me decía: anda a tu casa primero. Y bueno, y llegué ahí, fue un impacto eso. Yo ni me acuerdo, no sé qué pasó con el terma, con el mate, ni me acuerdo qué pasó. Se rompió, hasta el día de hoy nunca supe qué pasó. Nosotros nos enteramos, en realidad mi mamá se enteró primero, escuchando radio de onda corta, yo creo que el mismo lunes del hundimiento de la Isla de los Estados, porque ella escuchó que se habían escuchado explosiones a lo lejos y ya ella, sin estar muy segura de lo que había pasado, ya tenía esa intuición de mujer de que lo habían hundido el barco. Y a nosotros nos vinieron a dar la información de que estaba desaparecido el buque, porque no sabían tampoco qué es lo que había pasado, al viernes siguiente. El hundimiento fue un lunes y nosotros nos enteramos oficialmente de que estaba desaparecido un viernes. Cuando uno es joven no tiene conciencia de lo que está pasando. Aparte, lo que nos habían dicho a nosotros es que el buque y los tripulantes estaban desaparecidos. Y uno siempre tiene, por más que tu raciocinio te dice: no, lo más probable es que hundieron el barco y que están todos muertos. Bueno, pero uno siempre tiene esa pequeña luz de esperanza que uno cree que puede llegar a estar vivo en algún lado. Y uno siempre tiene esa esperanza de volver a verlo y de que suene alguna vez el teléfono, suene el timbre y que vuelva. En mi caso, yo estuve un mes y pico preso en una cámara frigorífica en San Carlos, en un buque en el San Edmond, con algunos de mis suboficiales. Y lo hice realmente no pensé que iba a volver. Yo pensé que íbamos a quedar allá. Cuando tuvimos la bendición de poder venir y estar acá, el día que venía de uniforme, paré en la puerta de mi casa, me bajé del auto, iba a entrar y en la vereda pasó una persona por al lado y me escupió. Pensar que por este señor vengo de combatir, de ofrecer mi vida, de gente, mis amigos, mis suboficiales, mis soldados murieron por este señor que se atreve a escupirnos. Volvimos con la mano vacía.
Patria, te debemos eso. Volvimos, algunos creemos que sin honor y sin gloria, pero con la seguridad de que te dimos todo. Con la seguridad y que a lo mejor la duda de que quizás había más para darte, mucho más. Pero bueno, la fuerza y la opulencia del ambicioso, del invasor ambicioso, pudo más. Señor, ¿cuánto hubiéramos dado para permanecer tan solo una hora más en ese lugar? Entonces vino el regreso. Llegar acá. Hay ciudadanos que ignoran lo que es un veterano. Se creen que es un loquito que simplemente volvió de una experiencia. Están equivocados. Un veterano no es otra cosa que un hombre que volvió con la esperanza de que la patria le dé una oportunidad mayor. Un veterano es un joven desolado, buscando por los hospitales a sus compañeros. Un veterano es un hombre que sueña con poder reintegrarse dignamente en medio de la comunidad argentina. Esos fueron nuestros primeros días, los días de desmovilización, los días de confusión. Eso es el regreso del veterano. A veces siento en la espalda la mochila de que tengo que dar testimonio de lo que hicieron mis soldados, de lo que hicieron mis suboficiales, aunque ello a veces implique algún sacrificio extra. La posguerra va a terminar cuando yo me haya ido, no sé cuándo, y me vaya con la tranquilidad de saber que le conté a mis conciudadanos y a mis compatriotas y a mis camaradas de armas quiénes fueron los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. Porque para quien planifica las guerras, las bajas, son números. Y es lógico que así sea porque no conocen. Pero para qué jefe, un joven jefe o un joven oficial o suboficial o soldado, cada baja tiene un nombre y un apellido y tiene una historia de vida que a uno lo acompaña siempre. Entonces, mi misión es contar lo que hicieron esos suboficiales y esos soldados y va a terminar cuando me muera. Para nosotros va a ser eterna. La posguerra terminó para la sociedad, para la Argentina, tal vez, pero nosotros no vamos a llevar a la tumba eso. Eso no se olvida más. Durante la guerra uno tenía la obligación de sobrevivir y que sobreviva el resto. Teníamos la obligación de pelear hasta lo último, con la idea de ganar, por supuesto. La posguerra es otra cosa, ya no depende de nosotros. Es la sociedad que es la que nos cobija o no. Ya no es el soldado con su fusil y su fracción peleando contra un enemigo. Ahora uno está inmerso en esta sociedad que es la que nos acepta o no nos acepta. Hay un momento del día, de la semana, no creo que pase más de una semana, en que o el ambiente, o el día, o el atardecer, pero hay un momento en el que uno se conecta con los recuerdos. Por eso digo que no es permanente, pero sí es constante, ¿no? No pasa mucho tiempo sin que uno compare alguna situación o la piense cómo sería si. Cómo sería si cuando veo a mi nieta, si el Tuco estuviese al lado mío. Y no hay forma de saberlo. Esa forma alguna vez de los chicos, de las personas, de acercarse a un veterano de guerra, aliviana mucho las heridas que tenemos. Nosotros
hemos cargado por mucho tiempo una gran mochila sobre nuestros hombros. Y esa mochila ya últimamente nos estaba perforando el alma. Y cada vez que encontramos una adhesión de algunas personas que se acerca, aliviana mucho esas heridas que todavía tenemos. Y si la guerra fue dura psicológicamente, desde mi punto de vista, mucho más duro fue el haber llevado la guerra durante 30 años. Decía mi padre, viejo, murió 86 años, el hombre no se acaba, merma, eso es lo que hace la posguerra. Te ablanda las espaldas, te perfora las espaldas constantemente porque es algo que no te lo podés sacar nunca. Creo fundamentalmente no por lo que viviste en la guerra, sino por no haber considerado la nación argentina de que lo que hicimos fue incumplimiento del deber. Porque la nación argentina confundió el cumplir el deber en Malvinas en un problema ideológico. La mochila de Malvinas, esa carga, esta mochila, yo la voy a llevar a mi tumba. Las quiero llevar a mi tumba cargada, llena de orgullo, llena de honor, llena de felicidad por haber luchado por estos derechos. La guerra a mí me llenó de orgullo. Yo en Malvinas conocí la gloria. Cuando volví no llegué a conocer el infierno, pero no estuve muy lejos. Entonces, la desmalvinización, el olvido, el saber que desde los gobiernos mismos se está generando a que el pueblo argentino olvide ese territorio que legítimamente nos pertenece, eso es lo que realmente me ha dolido. La otra guerra es una guerra de vida, desde el 82 hasta que Dios nos permita estar en esta tierra, ¿no? Insisto, que duele, día a día uno lo vive porque por ahí no falta que un día uno se encuentre con uno, ¿hasta cuándo van a joder con eso? ¿Hasta cuándo van a reclamar ese cascote en el medio del océano? Y son cosas que duelen y pegan fuerte, ¿no? Porque no es un cascote, es un pedazo de tierra argentino donde se dejó sangre argentina. Cualquier tonto se tiene que dar cuenta que si los ingleses no largan eso, por algo es, porque tiene un valor incalculable, llámese como punto estratégico, como ganancial, como sea. Entonces no es un cascote en el medio del océano como muchos lo llaman, ¿no? Es algo que es nuestro, nos pertenece y que tiene mucho valor de mire donde se lo mire. Es la peor y más destructiva la que estamos viviendo. Es la peor y más destructiva por el hecho de que en Malvinas tal vez sabíamos que caía una bomba y chao, o un impacto proyectil, pero esta es la peor porque es digamos, es el olvido. Terminó una guerra, como se dice, la guerra bélica, pero está la guerra intelectual, que es la que tenemos que tener nosotros. Por más que nos quieran callar, ahora tenemos más de 50 años y seguimos, podemos gritar y decir somos veteranos de guerra, hemos defendido a la patria. Que no seamos mal mirados. Los veteranos de guerra pareciera que fuimos personas que molestamos, mirá, esos son los veteranos de guerra, que somos locos, los locos de la guerra. Pero no somos los locos de la guerra. Fuimos los que dimos a dar nuestra vida por nuestra patria, por nuestra soberanía, por las instituciones, tanto los cuadros como los soldados. Sobrellevar como mochila un olvido, no de uno personal, sino la mochila del olvido del país, porque el veterano está llevando sobre sí la mochila del olvido de todos, no de él mismo, no hacia él mismo, el olvido hacia todo aquello que sucedía antes de la guerra. A lo largo de los años, esa desmalvinización que sufrimos se nota en mis hijos y en lo que cada uno expresa de lo que es Malvinas. Y yo sigo peleando y estudiando que a lo largo de los años nos han maltratado tanto en los actos de no invitarnos o de invitarnos para entregarnos un premio y olvidarse de enviarnos la tarjeta o
colocarnos en las formaciones con las viudas de los soldados, pensando que éramos viudas. Yo me siento una privilegiada porque Malvinas me dio un montón de amigos. Nos conocemos con un veterano y es como que hubiéramos estado toda la vida juntos. Yo que voy por todos los actos, es el hablar y contarnos qué hicimos y después contarnos lo que sufrimos en la posguerra. Yo digo que en Malvinas conocí la gloria, como siempre lo digo. Y decimos siempre la frase, el infierno cuando volvimos. ¿El infierno por qué? Porque se han quitado los valores, se han quitado un montón de cosas que nosotros después que volvimos vimos. Y pareciera que estuvimos en otro país cuando volvimos, sinceramente te digo. Hemos charlado con muchos y no sé si hemos crecido en sí, de golpe, pero cuando fuimos muchachos jóvenes, pero ya te dije como anteriormente, pero con un objetivo. Pero cuando volvimos muy grandes, muy desarrollados, con otra dimensión en nuestra vista, en nuestra mente. Yo creo que quedó todo quedó. Acá es solamente mi cuerpo dando vuelta. Nada se pone. Creo que el hombre no llora, pero bueno, tiene que llorar, porque el que no llora es hombre. Yo creo que es muy difícil decirte las palabras esas, pero estamos vacíos, yo vacío. Y bueno, acá mi alma quedó allá. ¿Qué te puedo decir? Siempre yo me sentí orgulloso de lo que hice. La verdad que me siento satisfecho. Creo que uno siempre quiere dar, siempre piensa si faltó algo más o si no creo que no pudimos haber dado más porque se dio todo. Todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Sí, fui a cumplir el deber como lo hubiera hecho cualquier soldado. Y digo soldado sin distinción de grados, ¿no? Ni de fuerza. Es el deber de todo soldado defender su patria. Eso está implícito desde el mismo momento que uno jura la bandera. Y el orgullo de ser argentino y si tuvimos que ir a defenderla y poner el pecho y estamos vivos por esas cosas de la vida, pero creo que es el deber de todo ciudadano argentino que quiere a su país. Yo creo que los verdaderos héroes están allá, ¿sí? O en el fondo del mar o en Malvinas. Después el resto, bueno. Esperaremos el retorno. Me siento tan bien de haber ido a Malvinas, que para mí, ya te digo, para mí, a 30 años de haber pasado lo que pasó en Malvinas, para mí realmente es tan, pero tan importante eso. Honrado por mi nación, por haberme permitido combatir, porque fue lo que yo elegí. Yo me metí al ejército para defender mi nación en el caso de que algún día lo necesitara. No deseo nunca que exista una guerra, menos después de haberla vivido. Desearía que jamás existieran las guerras, pero me siento honrado de haber sido elegido para poder participar de esa guerra, para poder haber hecho haber puesto mi grano de arena en aquello. Me siento sumamente orgulloso por haber cumplido un legado y agradecido a Dios porque me dio la posibilidad de haber ido a una guerra que por supuesto que no se la deseo a nadie, porque toda guerra tiene miserias y en toda guerra hay padres que pierden un hijo, madres que pierden un hijo, hijos que pierden un padre, hermanos. Poder haber ido a Malvinas a defender lo que es nuestro, poder haber entrado en combate, a mí me da un gran orgullo. Para mí, no solo para mí, para muchos de mis compañeros, es un honor haber ido al combate en Malvinas. Un gran mirar para adelante,
mirar de frente, de poder mirar de frente a cualquiera y decirle, yo soy veterano de Malvinas. Y eso para mí, ser veterano de Malvinas, más allá de la condecoración de la medalla, es una medalla que llevo en mi corazón. Elegiría exactamente lo mismo. Elegiría lo mismo porque en mi profesión fue muy importante. Y en mi personalidad fue muy importante. Y a lo largo de los años yo creo que va a llegar un reconocimiento de la historia argentina y no hubiera cambiado por nada estar pasiva en mi casa a ir a hacer algo por mi patria. Y en este caso, yo soy uno de los testigos de que hubieron muchos valores y debemos recuperar esos valores porque son nutrientes para nosotros, para nuestra sociedad, para nosotros como personas, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque los que estuvimos en Malvinas vamos a dejar de estar, pero Malvinas va a seguir estando. Y esas cruces blancas que están ahí, más otras tantas, que no tienen cruces, que están en el océano, como mis 323 compañeros, están reclamando de que no nos olvidemos de que ese territorio es argentino. Para mí la palabra héroe es para los 649 que quedaron en Malvinas. Yo simplemente cumplí con la patria, cumplí con mi deber. Entonces la palabra héroe a mí me queda grande, no me cierra para mí. La palabra héroe se la merecen ellos. El honor es para cada uno de aquellos que entregaron lo más preciado que el hombre tiene, que es su propia vida. Tenemos 649 héroes que han entregado su vida por el convencimiento de estar defendiendo ese territorio que realmente nos pertenece. Para nuestros 649 héroes. Y en el orden siempre digo a las mamás, muchas gracias por haber dado su hijo por la patria, a las esposas, a las hermanas, a los hermanos, muchas gracias. Hay una parte que dice, una canción que dice, aunque no existan victorias, quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitado frente a un ejército popular. Quiero eso, el reconocimiento, que nos reconozcan todo lo que hicimos. El honor para ellos, los que dieron la vida por la patria. Nosotros pasamos a segundo plano, pero los verdaderos son ellos. Es difícil, ¿no? Pero y por los que quedaron allá. La gloria para los 649 héroes, que son los guardianes eternos de nuestras Islas Malvinas, que fueron simplemente a cumplir con su deber, con su misión de defender la patria hasta perder la vida. Y el honor para los que sobrevivieron al combate, para los que pudimos regresar. ¿Serías parte del honor y la gloria si se armara el despelote? Yo creo que todos los que participaron en el conflicto de Malvinas son parte del honor y la gloria. Porque yo no sé cuánta gente estaría a la altura de las circunstancias de decir sí participo. Los que volvieron, para los que vuelven, para los veteranos, honor y gloria. Y gracias a esos veteranos que fueron y que yo sé que hoy no son los mismos de antes. No son esos que se fueron y a pelear a Malvinas, yo sé que volvieron distintos. Por eso es el agradecimiento eterno, eterno a ellos por haber dado también, por haber dado todo por nuestra patria. Y después el honor, siempre lo digo, el honor a las madres de Malvinas. El honor a los padres, pero sobre todo a las madres de Malvinas. No nos olvidemos que tenemos madres que dieron lo más sagrado, dieron un hijo a la patria. Honor a esas madres.
para todos los que quedaron allá. Eran muy jóvenes y tenían totalmente asumido el honor de ir a defender la soberanía. Los que quedamos somos los encargados de que ellos tengan honor y gloria, porque realmente fue un honor haber estado defendiendo a nuestro país. Fue un honor haber participado en eso. Yo tengo el honor de ser un veterano de guerra sobreviviente del crucero Belgrano. Y la gloria es lo que merecen los que quedaron en el mar y en la tierra malvinense. Yo siento que los héroes son los que quedaron en Malvinas y honor y gloria es la palabra que es lo que ellos se merecen eternamente.